¿Qué tal? Muy buenas noches, un placer estar con ustedes aquí en el avión del Corporativo Contraparte con toda la información más importante de las últimas 24 horas a nivel nacional, internacional y por supuesto de cada una de las entidades federativas de nuestro amado y querido México. Saludo con mucho gusto a mi compañero Iván Aguati. ¿Cómo estás, Fabián? Muy buenas noches y a todos ustedes que nos sintonizan. Gracias por estar con nosotros en este jueves ya 18 de julio. Recordarles que puedes seguirnos a través de la plataforma en Facebook contraparte.mx. Ahí estamos en vivo y en directo con muchas noticias, Fabián, y con estos temas que me recordaron al famoso chino, ¿no? De las lomas, ahí de este señor Shenli Yegong, ¿no? De origen chino, que ya vivía en México, de la farmacéutica, y que ahora Andrés Manuel López Obrador ha sacado el tema, nada más para darnos idea, todavía con el sexenio de Felipe Calderón, ¿no? Exactamente, es la brutal corrupción que corría también en los gobiernos panistas, que no son unos santos, los gobiernos panistas no son unos santos, tienen mucho que contarnos, sobre todo cuando se trata de el chupirul, ¿verdad? Don Felipe Calderón Hinojosa, y también... Y luego sale Felipe Calderón a decir en Twitter que se invirtió en centros contra la drogadicción. Perdóname, que me recuerde cuáles, que yo no los vi. Pero yo a lo mejor creo que financiaba a sus grupos cercanos, ¿no? Sí. A los AAA y a los AA. 207 millones de dólares todavía en ese tiempo, que podríamos decirlo, también tenía una equivalencia muy buena. Pero 207 millones de dólares, Fabián, no es poco dinero. Exactamente, pues el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ese es el tema importante de hoy, además de la captura del exdirector de seguridad de Petróleos Mexicanos, queridos amigos, Sócrates Herrera, ex jefe de seguridad de Pemex, por sus vínculos segurísimos con el crimen organizado que ahora domina el huachicol, el robo a los combustibles. Y el tema de Shenli Yegong, ¿sí o no? No es para además, o menos, perdón, recordarlo, toda vez que son miles de millones de pesos, sí, los que este señor, pues bueno, tuvo que entregarle, fueron decomisados. ¿Dónde está ese dinero? Nadie sabe. ¿Dónde quedó? Algún funcionario Vival se lo quedó, puede ser. ¿Dónde lo invirtieron? Nunca se explicó el destino de ese dinero que seguramente no provenía de fuentes de financiamiento legales. Sí. Algo malo tuvo que haber hecho este señor para tener tanto dinero oculto en una casa. Sí, y además recordarlo que estaba metido en el tema de la farmacéutica con negocios en toda esa industria en México, y además se hablaba de lavado de dinero por parte de este personaje. ¿Cómo recordar, no, esta parte de este señor? Con la famosa frase también, ¿no? Coperas o cuello, ¿no? Copelas. O copelas o cuello, ¿no? Sí, recuerdo bien esa frase, pero a mí me llama la atención que después de tantos años, Andrés Manuel diga, vamos a investigar. Hoy en día que Andrés Manuel está, pues, poniendo en venta todos estos terrenos, joyas que se le han confiscado al crimen organizado. Efectivamente, señores, pues esa famosa frase de copelas o cuello salió a la luz pública cuando el chino tuvo que declarar ante las autoridades correspondientes, ¿sí? Cuando a su vez fue chantajeado y extorsionado por, ¿quién crees? Por el ni más ni menos ex funcionario de Felipe Calderón y ex secretario del Trabajo, sí, Javier Lozano Alarcón. Don Javier Lozano Alarcón, un panista recalcitrante, fue el encargado de ir a intimidar a Shenli Yegong para que dijera que si no cooperaba iba a haber cárcel. ¿Dónde quedó, señor Javier Lozano, tanto dinero? Después de estar en el gobierno, por cierto, escuchen, después de estar en el gobierno de Felipe Calderón, Lozano fue nombrado funcionario, ¿con quién creen? Con Rafael Moreno Valle, exactamente. Jefe de la oficina de Rafael Moreno Valle, y después lo hicieron senador de la República, ni más ni menos. Sí, muy controversial este señor, ¿no? Muy
déspota también, personaje que caía mal, pero precisamente recordando este tema del chino, de las lomas, como le decían también, pues hoy sale este tema con Andrés Manuel López Obrador. Exactamente, señores. Y bueno, tenemos eso y mucho más. La captura del ex jefe de seguridad de Petróleos Mexicanos, para mi gusto, queridos amigos, es un pez pequeño. ¿No crees? Sí, y de hecho ya se habla de que el que estaba muy amigo de él, León Trawitz, que también es el general que está siendo investigado, pues también están tras las huellas o tras los pasos de este señor, quien podría ser el siguiente en caer, obviamente de la mano con Emilio Lozoya, que ya sabemos que tiene orden de aprehensión, pero esperemos que esto vaya a cada día más, vaya mejorando. Yo creo que sí es cierto, son peces pequeños, hemos visto que poco a poco va cayendo cierta gente, pero desgraciadamente en el gobierno peñista esto no hubiera sucedido, esto en el gobierno calderonista no hubiera sucedido, y hoy se da la oportunidad de que poco a poco me parece que hay que darle tiempo al gobierno para que vayan cayendo otros peces más gordos. Exactamente, señores. Pues miren, vamos atrasaditos de tiempo, por supuesto, lo aceptamos que iniciamos un poco tarde, pero con mucho gusto entramos de lleno a los temas más relevantes. ¿Saben por qué? Porque hoy fue un día especial, porque López Obrador, el presidente de México, nuevamente se comprometió a encarcelar a todos aquellos personajes que atentaron en contra del patrimonio de los mexicanos. Y eso me alegra, de verdad que me llena de mucho gusto, cuando ya lo está demostrando, ¿no crees? Sí, sí, muy bien. Y también, oye, Fabián, dice López Obrador que los Estados Unidos no se van a quedar el dinero de Chapo Guzmán, pues, si es capo mexicano, que hay que confiscarle los bienes en México, pues lo que nos toca a México es lo del Chapo Guzmán, no a los Estados Unidos. Y el presidente dijo, pues lo sentimos, en México tiene que caer ese dinero y se va a utilizar para construir escuelas, para dárselo a la gente más necesitada, porque los Estados Unidos no tienen el derecho de, ¿no? Exactamente. Bueno, habrá que revisar la ley muy puntualmente. Si hay inversiones, seguramente en Estados Unidos ese país tendrá mano. Pero si las hay acá, que yo creo que en su inmensa mayoría, acá seguramente el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador va a llevar mano. Y estoy segurísimo. ¿Qué les parece si vamos a compartir el video del programa? Compañeros, amigos, queridísimos seguidores, regresamos. Todo contraparte.mx. Patrimonio obtenido ilegalmente, o sea, dinero del pueblo de México, dinero del presupuesto, y no se reclamaba en dónde quedaban esos bienes. Por ejemplo, eso tuvo que ver con México, pero a todos nos tocó ver cómo sacaban las imágenes. Sería bueno que ahora las televisoras recordaran, ese es un buen reportaje. ¿Se acuerdan cuando detuvieron al ciudadano chino-mexicano? Bueno, cómo nos tuvieron como una semana con eso, o 15 días, ¿se acuerdan? Imágenes, y las estivas de dólares, no sé, 200, 300 millones de dólares en una casa, en Las Lomas. Sería buenísimo ese reportaje, reconstruir todo lo que declaró, bueno, hasta saber dónde está ahora, porque el inculpado nadie sabe, pero lo que menos se sabe es dónde quedó el dinero. Yo acabo de mandar ordené que me hicieran una investigación hasta donde se pueda para saber dónde quedó el dinero, porque imagínense que el presidente de México no sepa
dónde quedó el dinero. Entonces acabo de ordenar esa investigación. Entonces, pero eso es nota, ¿eh? ¿O no es nota? Sí, ahí deberían de decirnos, yo creo que ahí deben de existir los antecedentes, porque ahora que mandé a investigar sobre la condonación de los impuestos, ¿cómo se condonaban los impuestos? Solo se pudo de Calderón para acá. Lo demás desapareció la información. Y me imagino que debe estar en los archivos del Congreso, pero pues es un trabajo de investigación mayor. Entonces, creo que todo lo que se confisque y que tenga que ver con México se tiene que devolver a México, ¿sí?, a los mexicanos. Yo creo que en eso van a estar de acuerdo también los del gobierno de Estados Unidos, de entregarnos lo que le pertenece a México. Pero desde luego hay que hacer los trámites, porque yo no recuerdo que antes se solicitara la devolución de los recursos. Sí, pero eso hay que revisarlo, porque ahí puede significar ingresos adicionales, ¿no?, para los pueblos, para fortalecer el instituto. Pero presidente Felipe Calderón había anunciado, cuando se hizo este decomiso de los 205 millones de dólares que menciona usted de Shelly Llegón, que este dinero, según se manifestaba en los medios en ese tiempo, el presidente lo había donado a los centros de integración juvenil. ¿Esto es así o no se sabe realmente qué pasó con el dinero? No lo sé, lo vamos a saber, porque sí vamos a investigar sobre esto. Y ayúdenme, o sea, entre todos, bueno, que me ayude la gente a saber dónde quedó. De hecho, según dice, la nota dice aquí que fue en abril de 2007 cuando anunció que este dinero iba a ser donado a los centros de integración juvenil. Sí, pero yo estoy recorriendo el país y no veo que haya nada, pero hay que verlo para tener todos los elementos, ¿no? Si es lo mismo de las donaciones por temblores, los fondos, muchas veces no es que se roben el dinero, es que no informan. Puede ser que entre el dinero de donativos a Hacienda y sea parte del presupuesto, pero no se informa. Hace como 8 meses, antes de que tomara posesión, hablé con el presidente de la Corte, el anterior, y me decía que ellos habían aportado una cantidad a Hacienda para atender a damnificados por los sismos y que estaban solicitando a la Hacienda información sobre ese recurso, si se había aplicado, en qué se había aplicado. Estoy hablando del presidente de la Corte, de fondos que ellos habían aportado. Entonces, sí es fundamental la transparencia, pero no el Instituto de la Transparencia, ese también es importante, pero digo, sino la transparencia esta, el que podamos todo el tiempo tener comunicación. ¿Para qué el Instituto de la Transparencia? Si no sabemos dónde va el dinero del presupuesto o el dinero que se
obtiene mediante confiscaciones. Entonces, vamos a seguir atendiendo esto. Queridos amigos, nos sumamos a la molestia y a las acciones del presidente López Obrador. Efectivamente, ¿para qué un instituto de intransparencia o no transparencia? ¿Sabe para qué? Para darle trabajo a los amigos, a los recomendados, a los desempleados del régimen en turno. Y cuando hablo del régimen, me refiero a los del PRIAN. Sí, y por eso López Obrador está desinflando esa burocracia dorada. Quiero hacer mención especial, que acabo de hacer la cuenta, 207 millones de dólares, o sea, por 20 pesitos, nos dan 41,400 millones de pesos. 41,400 millones de pesos. Una cantidad verdaderamente sorprendente. Producto, quién sabe, pero el señor Shenli Gigón tenía ese dinero en su casa, una residencia allá en las lomas de Chapultepec. Y eso seguramente había muchas personas involucradas. Vamos a seguir escuchando cómo el propio presidente López Obrador da a conocer más adelante que su gobierno entregará los recursos de subastas hechas por los terrenos decomisados a los narcotraficantes, a los miembros del crimen organizado, a aquellos bandidos, incluidos los funcionarios, sí, que obtuvieron bienes, inmuebles, terrenos, tras los negocios ilícitos que realizaron. Escuchemos y regresamos con mucho gusto. Va a haber una ceremonia aquí en Palacio Nacional. También hoy vamos a entregar los apoyos de la subasta de terrenos y de residencias, del dinero que se obtuvo por la venta de terrenos que fueron confiscados por el Instituto para devolverle al pueblo lo robado y que tiene como propósito entregar todo lo que se confisque a la delincuencia común, a la delincuencia de cuello blanco, todo devolverlo a la gente en recursos, en dinero, en obras, en bienes, que se conozca cuánto se confisca, cuánto se obtiene por la aplicación de la justicia a delincuentes, repito, comunes de cuello blanco, a corruptos y a quién se entrega esos recursos, porque antes se obtenían estos recursos, se confiscaban recursos y no se sabía a dónde iban a parar. Ahora lo que queremos es que haya transparencia completa, que se informe permanentemente. Ya está por aprobarse en definitiva la ley de extinción de dominio para que, de acuerdo a esta ley, en un plazo no mayor de 15 días, todo lo que se confisque se puede entregar a las comunidades, a los pueblos, a los municipios. Antes no solo no se conocía el paradero de estos bienes, sino no había un procedimiento rápido, expedito. Entonces se iban acumulando bienes materiales, casas, ranchos, alhajas, aviones,
vehículos y si no desaparecían, se echaban a perder con el añadido que había que pagar mantenimiento, vigilancia de esos predios, de esos bienes. Entonces, con este nuevo sistema nos vamos a ahorrar mucho porque se entrega de inmediato al pueblo y se le da una mejor utilidad a todos esos bienes. Desde luego pensando en beneficiar a la gente más humilde, a la gente más pobre, como es el caso de esta entrega que se va a hacer a 2 municipios de la montaña de Guerrero, que son de los municipios más pobres y marginados del país. Por eso nos da gusto que nos acompañe el presidente municipal de Metlatónoc, Seferino Villanueva Galindo, y la presidenta municipal de Cochuapa, el Grande, Edith López Rivera, para tener los antecedentes. Cochuapa pertenecía a Metlatón. Metlatón no estaba considerado como el municipio más pobre de México. Incluía su cabecera municipal, que lleva ese nombre, Metlatón, y una de las comunidades, pueblos de Metlatón, era Cochuapa. Hace aproximadamente 10, 15 años, eso a lo mejor nos los van a aclarar aquí las autoridades, se constituyó el municipio de Cochuapa en parte del territorio de Metlatón. Entonces, si llegara a Metlatóno era difícil por lo malo del camino, llegar a Cochuapa era aún más difícil, porque estaba más adentro en la montaña. Me da mucho gusto que se les entregue estos apoyos. Según me han informado, van a utilizar estos recursos para mejorar caminos que hacen falta, tanto en Metlatóno como en Cochuapa. Vamos a darle la palabra, si les parece, a Ricardo Rodríguez, que es el director general del Instituto para devolverle al pueblo lo robado de la Secretaría de Hacienda, y que él conduzca este acto. También él nos va a hablar de la próxima subasta, que van a ser alhajas. Son relojes, pulseras, en fin, artículos de lujo, alhajas extravagantes, que para que se conozcan, porque aun cuando tengan mucho valor y sean de materiales preciosos, aún
con todo ese valor, con todo ese lujo, no dejan de ser extravagancias, diría con todo respeto, lujo barato, que produce a lo mejor felicidad momentánea, efímera, porque la verdadera felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. Lo material. Bueno, pues estamos de regreso y el presidente toca un tema muy importante, Fabián, el tema de todo lo incautado. Hoy vimos que iba a dar unos cheques a uno de los pueblos más pobres del país. Esto lo ha venido haciendo. Recordemos que también lleva una subasta, tema de coches, de camionetas, de gobierno. Ahora esta subasta fue de terrenos de narcotraficantes y ahora será una nueva donde sean joyas, alhajas del crimen organizado de lujo, ¿no? Y donde las venderán para poder darle a otro municipio que sea muy pobre allá en cada uno de los estados de la República. Efectivamente, pues bien lo decías hace rato, pues ojalá haya más subastas de este tipo. ¿Por qué? Pues porque tal acercan esos objetos que es imposible irlos a adquirir a tiendas de renombre, de prestigio, ¿no? Sí, la verdad, imagínate un relojito, un anillo que te puede costar tantos miles, que te lo vendan al menor precio, a un 40%, pues la verdad estaría padrísimo, pero de llamar la atención que Andrés Manuel quiera seguir con este tema de que todo ese dinero se vaya a los municipios más pobres. Y vaya que sí lo necesitan, señores, vaya que sí lo necesitan, pero hay muchísimos más funcionarios en todos los niveles y en todas las estructuras gubernamentales que se han enriquecido y que ostentan relojes de $1,000,000, 500, casas, hoteles, camionetas, viajes, aviones, etcétera, etcétera. Vamos mejor a escuchar lo que comenta el presidente López Obrador. Sí, lo que dijo de el Chapo Guzmán, no sobre esto, está interesante. Que no se otorgan licencias. Hoy mismo voy a atender este asunto y me gustaría que con Jesús se presentara toda la Claro, y los laboratorios quieren información. participar en Sembrando Vida, quieren estar presentes ahí también, Sí. Sumar. Sí, ¿no? de acuerdo. A ver, espera, nada más. Quedó pendiente Jocelyn Gutiérrez. Bueno, vamos con ¿tú de una vez? No vaya a ser que quedes otra vez. Buenos días, Espera. presidente. Jocelyn Gutiérrez de Político.mx. Ayer, por la mañana, condenaron al Chapo a cadena perpetua y 30 años más. Nos gustaría saber cuál es su reacción ante esto y si su gobierno espera un incremento de la violencia en las próximas semanas. También, si me permite, realizarle 2 preguntas más, por favor. Bueno, pues yo lamento mucho que se den estos casos. Yo no quiero que nadie esté en la cárcel, que nadie esté en un hospital, que nadie sufra. Yo soy un idealista, creo en el amor, en la fraternidad, en la felicidad. Soy humanista, no le deseo mal a nadie, no me gusta hacer leña del árbol caído, es, por cierto, un principio bíblico y espero que esto ya no siga sucediendo, que todos los mexicanos tengamos posibilidad de ser felices sin incurrir en actos ilícitos
sin exponernos, sin vivir con los riesgos que se corren cuando se actúa al margen de la ley. Es una vida también ingrata el tener una familia y no poderla ver, el andar a salto de mata. A lo mejor eso no es vida. Y cuando todas estas cosas que suceden terminan en condenas como esta, una condena a estar en la cárcel de por vida, en una cárcel hostil, dura, inhumana, pues sí conmueve. Tengo también en mi cabeza presente pues a muchas víctimas. Entonces es algo muy doloroso. Nosotros vamos a seguir buscando construir entre todos una sociedad mejor, más humana, más fraterna, más solidaria, desde luego pacífica, no violenta y sostenida en valores, apoyada en valores, no en la acumulación de bienes materiales, en dinero, en el lujo barato. Y vamos a seguir insistiendo de que solo siendo buenos podemos ser felices. Y ese es el mensaje, sobre todo para los jóvenes. Nada de estar pensando que esa felicidad efímera, pasajera, transitoria, debe ser una opción, una alternativa. Todo esto de las alhajas, la ropa de marca, la fama, todo eso es secundario. Lo importante es ser gente de bien y hay forma de lograrlo. Además, no solo sufre el que opta por la delincuencia, sufren mucho sus familiares, sus madres, sus esposas, sus hermanos, hermanas, sus familiares en general. Es mucho sufrimiento, sobre todo para las madres. Yo constantemente estoy comunicándome con madres que tienen hijos presos y es muy doloroso porque la madre siempre va a estar del lado de los hijos, aunque los hijos no se porten bien. Entonces, es necesario que todos nos portemos bien para darle felicidad a las madres, a nuestras familias. Es muy importante eso, el fortalecimiento de los valores. Por eso vamos a seguir insistiendo en no solo mejorar la situación material,
no solo buscar el bienestar material, sino el bienestar del alma. Y por eso estamos distribuyendo la cartilla moral de Alfonso Reyes. Y por eso vamos a seguir trabajando para convocar a un Congreso y elaborar una Constitución moral. Y por eso vamos a seguir fortaleciendo nuestras culturas. Esto, en estos pueblos hay una gran reserva de valores. Esto es lo más sano, limpio, honesto que existe en nuestro país. Nuestras culturas. Y esos valores los tenemos en nuestro pueblo, en nuestras familias, hay que exaltarlos y ponerlos por delante. Además, en términos políticos, en términos de administración pública, está demostrado que si no hay corrupción, hay bienestar. Donde hay corrupción, hay pobreza. Donde no hay corrupción, no hay pobreza. Se puede probar en Suecia, en Dinamarca, en Noruega, todos esos países. No hay corrupción, no hay pobreza, no hay inseguridad, no hay violencia. A pesar de que son países donde la mitad del año padecen de frío y están bajo cero por no tener corrupción y no tener pobreza y tener bienestar, a pesar de que no sale el sol, son felices. Imaginen nosotros con este paraíso. Si acabamos con la corrupción y no hay pobreza, vamos a ser mucho, mucho más felices de lo que somos, mucho más felices. Y ese es, al final de cuentas, el propósito de cualquier gobierno. Está escrito hasta en las constituciones. El objetivo del gobierno es lograr conseguir la felicidad del pueblo, más que nada. Entonces, esa es mi opinión. ¿Su gobierno espera que haya un incremento de la violencia en las próximas semanas? Y la segunda… No, al contrario, pensamos que poco a poco vamos a ir bajando la incidencia delictiva. Y ayer por la tarde la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dio una explicación de los microsismos que han ido en aumento en algunas zonas de la capital. De parte del gobierno federal, ¿hay algún método, alguna acción que vayan a implementar en esta situación? Y si nos podría decir si… Queridos amigos, aquí regresamos al avión del Corporativo Contraparte. Quiero precisar un tema. Así como somos, nos hemos convertido en aliados del presidente López Obrador, también somos críticos y señalamos puntualmente las cosas que no nos parecen. Me parece que justifica en exceso todos los errores, todas las acciones y todos los delitos que cometió el Chapo Guzmán. Sí, es una manera de decir… Yo creo que lo hace más que nada para quitarse, ¿no?, el tema de… Entró tanto en un discurso de la reconciliación, de la paz, que él pareciera que quiere jugar un rol de pacificador. Sin embargo, sabemos muy bien que no es lo mismo ser un presidente de una nación a ser un líder social, que es completamente distinto.
Y el Chapo Guzmán, hay que decirlo, en su momento tuvo delitos, cometió muchos actos, entre ellas muchas muertes, tema de drogas. Creo yo que es un personaje que dejó una mala huella para mucho en el país y en otros países. Exactamente. Para mí, creo que merecía cárcel. Simplemente que pague lo que hizo el Chapo, sí, que el dinero que tuvo, obtuvo y tiene, lo empleen para programas sociales en beneficio de los más necesitados, de las personas de escasos recursos. Es mi petición, y que el presidente se faje los pantalones y siga combatiendo el crimen organizado. Los malosos deben estar en su lugar, es decir, en la cárcel. ¿Sí? Y debe de verse toda esa parte importante para que se trabaje todo esto que López Obrador ha dicho del Chapo Guzmán en Estados Unidos, de ver quién tendrá esos bienes, ¿no? Si los tendrá Estados Unidos, si los tendrá el gobierno de México. Habrá que analizar todas estas vertientes que presenta el presidente de la República. Exactamente. Otro tema que tenemos importante. Así es, pues bueno, hay que decirlo, tenemos dos temas muy importantes. Uno, que es el de Sócrates Herrera, que es el ex general, general que ya estaba en retiro y que también era jefe de seguridad de Pemex, ¿no? En la época de Enrique Peña Nieto, donde ya fue capturado por la Fiscalía General de la República, en el cual se le encontró que tiene colaboración o vínculos con el huachicoleo y también lavado de dinero, crimen organizado, entre otros delitos que se le imputan, pero hoy ya se hizo justicia a través de la Fiscalía y se habla de que el personaje que también estuvo en departamentos de vigilancia de Pemex, que es León Trawitz, también están tras los pasos de este general que causó mucha incertidumbre, que causó muchos robos a Petróleos Mexicanos. ¿Qué opinan, señores, de esos personajes encargados de la seguridad de Petróleos Mexicanos, de los operativos? ¿Tuvieron o tenían que ver con el crimen organizado que ordeñaba los ductos de Petróleos Mexicanos, y también que causaron muchísimos, pero muchísimos accidentes? ¿Tuvieron que ver? Ustedes opinen, señores, compartan el programa y también vamos a escuchar lo que habla al respecto el presidente López Obrador. Por sus palabras, estamos hablando de los pueblos más olvidados, pobres del país, que han conservado sus culturas, sus tradiciones, sus costumbres, sus lenguas. Esa es la verdad más entrañable, más íntima de nuestro país. Es muy importante que nos visiten para llevar a cabo este programa de apoyo directo a los pueblos de México. Lo vamos a seguir haciendo cada 15 días, se van a llevar a cabo estas subastas, se está reformando la ley, como les explicaba, cuesta trabajo a veces que se entienda cómo debemos de proceder en la nueva realidad, en una circunstancia de cambio verdadero, de transformación. Agradecerle al maestro Ricardo Rodríguez Vargas, que es el director del instituto, para devolverle al pueblo lo robado, por el trabajo que está llevando a cabo. Hubo un terreno que no se vendió en Naucalpan la vez pasada, lo solicitó el gobierno municipal de Naucalpan para la construcción de una escuela. Aprovechamos para informar que si se presenta el proyecto para
la construcción de la escuela. Se ha tomado el acuerdo, se ha tomado la decisión de entregar ese terreno al municipio de Naucalpan para que se destine a la educación ese terreno. También la próxima subasta va a seguir siendo sobre bienes, más terrenos, más residencias confiscadas y la entrega de dinero en efectivo, sobre todo de dólares. Hay una considerable cantidad de dólares en juzgados, en la Fiscalía General. Se está haciendo el trámite para que todo ese recurso se entregue a los pueblos. Bueno, esto es en general la información del día de hoy, invitándoles para que nos acompañen a las 11 de la mañana a la ceremonia luctuosa en honor al presidente Benito Juárez. Y abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Buenos días, presidente. Alberto Rodríguez, de SDP Noticias. No sé si tenga alguna opinión sobre lo que declaró hace poco el subsecretario de Gobernación en una columna de Excelsior, hablo de Ricardo Peralta, quien dice que el pueblo de Baja California no sabía que votaba para 2 o para 5 años. También el propio Bonilla declaró algo parecido, pero bueno, en el caso de Peralta, él es un funcionario del gobierno federal. No sé si le tenga usted alguna opinión sobre estos dichos de su subsecretario. No, soy respetuoso de la opinión de todos los ciudadanos. Tenemos el derecho de manifestarnos, de expresarnos. No tiene por qué haber censura. En este caso va a ser la autoridad competente la que va a resolver. Pero para que la autoridad competente resuelva, pues se tiene que presentar un recurso de constitucionalidad. ¿El gobierno federal tiene contemplado presentar este recurso? Ya entiendo que hay denuncias sobre esto que se considera inapropiado o antidemocrático, para no decir ilegal, porque no olvidemos que fue el Congreso local de Baja California, legisladores de todos los partidos, inclusive los que están protestando más, fueron los que votaron para la modificación legal. El PAN. Un partido, sí, pero ¿para qué Bueno, lo mencionamos? Y usted en lo Entonces, personal. ¿cuál es mi opinión? Que la autoridad competente resuelva con libertad. ¿Cuál es la garantía que estamos dando? Que la Presidencia de la República no se inmiscuye en estos asuntos, como era antes, que no se les olvide, porque antes, lo repito, a veces no se refleja en los medios, por eso parezco disco rayado. Antes, los del Instituto Electoral, los del Tribunal Electoral,
recibían línea y otorgaban o quitaban candidaturas. A veces no se reunían los requisitos y se otorgaban las candidaturas. Y lo mismo en el otorgamiento de registros a partidos. Si había línea del presidente, se otorgaban registros para partidos, se otorgaban candidaturas, aunque no se reunieran los requisitos, o se quitaban a candidatos que no eran convenientes para el régimen. Entonces, ahora hay una gran diferencia porque no hay injerencia del Ejecutivo, porque no debe de haberla. Ahora la gran ventaja es que hay un Estado de Derecho que no había en todo el periodo neoliberal. Lo que hubo fue un Estado de chueco, de cohecho. Entonces, en la instancia que corresponda, con apego estricto a la ley, se debe de resolver este asunto. Ese es mi planteamiento. Y todos opinar. No limitarle a nadie su libertad de expresión, que todo el mundo opine. No es el que no haya polémica o diálogo o discrepancias. Hay que garantizar el derecho a disentir y la autoridad resuelve. Y además, ahora que ese es otro cambio, pues las autoridades están más vistas, la vida pública es más pública, para decirlo coloquialmente, todas las autoridades están lampareadas, hasta el presidente, todos. Nada de sigilo, nada de secreto, nada de acuerdos en oscurito, nada de silencio cómplice. Ahora hasta me llama la atención cuando veo las redes que dicen, ¿dónde están los medios? Que un día sí y el otro también sacan notas supuestamente preocupados por el sargazo. Y en el caso de la derrama de ácido, no hay el mismo número de notas. Por algo será, dirían en mi pueblo. Pero eso es otro asunto, pues. Pero sí es interesante cómo la gente está avispada, muy despierta, se da cuenta de todo. Ese es un buen trabajo para las escuelas de comunicación social. Es un trabajo, una tarea. A ver, ¿cuánto tiempo en radio, en televisión, cuántos espacios en periódicos
para el sargazo y cuánto tiempo en radio y televisión y en los periódicos para el derrame de ácido en Guaymas. Entonces, bueno, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué sucede? Pero bueno, ese es otro asunto. Pero libertad, libertad. ¿Sí? Buenos días, señor presidente. Bueno, queridísimos amigos, aquí regresamos al corporativo Contraparte. Antes de despedirnos, queremos presentarles una producción que realizó nuestros compañeros de la oficina con motivo de la captura de la historia de lo que transcurrió y ha pasado con la vida de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo Guzmán, ¿no? Así es, vamos a ver este video que simplifica todo lo que fue el Chapo Guzmán. Ni hablar, qué vergüenza, queridos amigos, ustedes saben por qué lo digo. Pues le damos punto final. ¿Algo que quieras comentar? No, Fabián, pues recordarles nada más que mañana nos vemos aquí, mismo a la misma hora, y que sigan nuestras redes sociales como contraparte.mx, Facebook, Twitter, también en YouTube, ahí estamos. Puedes seguir la mejor de las noticias y mañana a partir de las 7 de la mañana puedes sintonizar la transmisión de la conferencia mañanera por contraparte.mx. Con mucho gusto. Queridos amigos, gracias también a la producción, joven Iván. Fabián. Mañana, aquí gusto, estamos. por aquí nos vemos. Invita a la cena que falte. Gracias por todo. Hasta mañana. No tienen palabras, por respeto, nos guardo.